Muy buenas, ¿qué tal? Bien llegáis y bien llegados otra semana más a este espacio del Aldu que trata de la actualidad deportiva en clave asturiana. El branu nun descansa en cuanto al deporte y así naye que volvemos a traeros un menú bayuroso, una información. Dende Francia llega la buena noticia de la todavía mayor clasificación de Samuel Sánchez. El ciclista asturiano acabó la ronda francesa ocupando el séptimo lugar de la clasificación. Un puesto que queda inscrito en esa primer página dorada de los 10 mejores de cada tour. De no ser por mal día en el Tourmalet, la posición de Sánchez pudo estar mucho más cerca del podium de los Campos Elíseos, de algo que da mucha esperanza de cara a próximas participaciones en la Vuelta a Gala. Sí que así, hay una espina que quedó clavada a Samu, la falta de alguna victoria parcial en esas etapas míticas que deja para la historia cada edición del Tour. Cambiamos ahora de fecho de escenario para echarnos a la mar con la celebración de la 10ª Semana Asturiana de Vela. Llegábase con esta la 10ª edición de la Semana Asturiana de Vela, una prueba que en esta ocasión partía de la villa xixonesa, fai xusto güey una semana. Naquella primera etapa el recorrido llevaba a los regatistes a pasar per Candás para rematar definitivamente na capital del concello de Gozón. Precisamente dende el Lluanco y tras d'un día de descanso, dábase la salida a una etapa inversa que volvía toles regates a Xixón. Pero trullau el desafío Interclubs para embarcaciones de la clase 595 desarrollóse a lo largo de 3 jornadas que ocuparon ya el viernes, el sábado y el domingo de esta fin de semana acabante pasar. Finalmente, en categoría de regates, fue la Samborondón la que se supo ganadora, col patrón al cargo de Carlos Elosegui, fue quien para superar el resto de los competidores, rematando en primer posición. Nesta categoría de regates RN3, Aigla de Elías Secades y Alex Bonaire de José Rábano acabaron en segundo y tercer puesto respectivamente. Ya en categoría RN4 de cruceros, la clasificación tuvo comandada por Leónidas Alusín de Juan Manuel Quevedo, seguiu por Xana 4 de José Enrique García Quevedo y el Carla de Germán Álvarez Evia ya en tercer lugar. Finalmente, la tabla de los 595 en modalidad Interclubs abrióla el Cajastur de José Luis Teleña. En segundo puesto tuvo la Autoridad Portuaria de Xixón, patroneado por José Rábano, y cerrando el podium el Rojo de Alfonso Vallejo. Nesta última jornada disputada en aguas de la bahía xixonesa, les condiciones para la navegación fueron óptimes y asina les alrededor de 40 embarcaciones que participaron na Semana Asturiana pudieron poner un broche de oro a esta 10ª edición. Como comentábamos la semana pasada, Ubieu foi per unos días la capital europea del hockey. La fase final del Campeonato de Europa de este deporte tuvo la culpa de ello y, como apuntaban todos los quinieles, el combinado español acabó siendo el gran triunfador. En el apartado organizativo, Ubieu no recibió más que parabienes por parte de los agentes implicados. Ya en la parte más puramente deportiva, Portugal y España llegaron a la final pel camín de la goleada, la de los lusos por 10-1 ante Holanda y la de los españoles por 9-1 ante Alemania. A la fin y per quinta vegada consecutiva, España resultó campeona de Europa al ganar a Portugal por 1-0. Y de un gran evento a otro, porque durante estos días Xixón lle, como cada año, la capital hípica de Asturias, colsó concurso internacional de saltos. Durante un total de 6 días, el concurso de saltos internacional de Xixón volvió a sitiar a Asturias en el epicentro de la mayor hípica a escala mundial. En total, fueron 16 países los que llevaron a algún de los jinetes a tierras asturianes para disputar este torneo que cuenta ya con 66 años de historia y 20 menos como prueba de carácter internacional. Un año más, la respuesta del público asturiano a esta cita volvió a ser sobresaliente y así fue que muchos de los jinetes hubieron de reconocer la su admiración por la afición asturiana. Y que yo de lo que se suele pensar el acceso como espectadores al mundo de la hípica no lleva nada de algo elitista, por lo menos en Xixón.
Concretamente, la entrada diaria al recinto hípico de Les Mestes rondaba los 5 euros, mentre que l'abonu per assistir a totes les preves celebraes a lo largo de la Selmana de Práctica Ecuestre andaba con los 25 euros. En el plano puramente deportivo hay que destacar los resultados de les Amazones, que dejaron bien claro que en el hípico xixonés yeren elles les que mandaben. Tanto que el gran premio fue cosa de Penélope Leperbós, que con la so victoria non fixo otro que aumentar la cuenta de los triunfos femeninos en Les Mestes. De entre los mejores resultados de los representantes más próximos a Asturias, hay que destacar al vilesín Sergio Álvarez Moya y ya fuera del ámbito asturiano, al catalán Marco Yuncadella y al vasco Jesús Garmendia, que ganó en uno de los trofeos menores de la jornada del domingo. Y acabamos tomando el pulso a la preparación del Sporting, Neselmanes previes al entamu de la Liga en Primera División. Un Neselmanes, como venimos contando, de puesta a punto, en escamas de las pruebas físicas y médicas convenientes. Los jugadores echen a andar con los primeros amistosos y pachangues de la recién estrenada temporada, como el que disputaron entre el filial en sin mayor trascendencia. Por lo demás, y a la espera de la confirmación de la llegada de Maldonado, los jugadores anden ya en busca de la forma de la mano sabia del preparador físico Gerardo Ruiz, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y artífice en gran parte de la buena campaña pasada. Más nada, hasta aquí como siempre el repaso al deporte asturiano de actualidad. La semana que entra levantamos acta de lo que tea por pasar en estos días. Hasta entonces, un saludo.